Ok, buenos días. Hoy vamos a hacer pues nuestro video informando pues como todos los avances y la terminación de nuestro reporte de caso con título de reporte de caso de paciente de rehabilitación pulmonar a causa de hipoxemia por COVID-19. Los autores somos Manuela Celis, Juan José Mogollón, Ana Isabel Salinas, Estefanía Hoyos y Chedi Tatiana Osorio. El autor de correspondencia, Manuela Celis, y iniciamos pues con las palabras clave que nos determinó la realización de nuestro reporte de caso: rehabilitación, hipoxemia, terapia respiratoria y COVID-19 como enfermedad. Es importante pues empezar a definir cuáles son pues estas palabras clave para nosotros poder, digamos que, iniciar con un proceso de formación y además de eso, pues de reporte en este caso. Entonces, digamos, hablando de rehabilitación, pues hablamos del conjunto de las intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad de los individuos. Cuando hablamos de hipoxemia, hablamos de todos sus niveles de oxígeno en sangre inferiores a la normalidad, específicamente hablando cuando estamos refiriéndonos a la parte arterial. La parte de terapia respiratoria es el nivel de oxígeno en sangre, es el nivel de oxígeno en sangre que, que nos va a referir pues si tenemos hipoxemia o si tenemos algún signo de problema relacionado con la parte respiratoria a nivel de circulación. Aparte de la terapia respiratoria, pues es la especialidad que va a tener un enfoque de tratar y prevenir y también de mejorar todas las capacidades respiratorias de cada paciente. El COVID-19, recordemos que vivimos una pandemia de una enfermedad pues por coronavirus, una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Idealmente la enfermedad respiratoria, que nos habla de las enfermedades respiratorias que se van a producir a partir pues de consumo de tabaco, de inhalación, de humo o otro tipo de patologías. En la parte de ambiente y exposición pues a diferentes biomasas también determinamos que puede ser la causa de una enfermedad respiratoria. En la parte del resumen hablamos de que es una enfermedad a causa del COVID-19 que se ha caracterizado por presentar una fase aguda. En muchos de los casos va a generar consecuencias materiales para distintos grupos de pacientes, y esta fase aguda, pues acá prevalecen los síntomas respiratorios, los síntomas que se ven relacionados con las disfunciones respiratorias a causa de una inmovilización prolongada de los pacientes. Recordemos que mucha gente en medio de la pandemia estuvo pues digamos que en una parte de UCI donde había mucha inmovilización de pacientes, donde se presentó pues esta, digamos que esta crisis de hipoxemia. Finalmente, en este reporte de caso tiene como un objetivo principal describir, analizar y determinar la evolución de un paciente internado por hipoxemia a causa pues del COVID-19 para lograr una desvinculización del oxígeno y reformar las actividades de rutina normal de cada paciente. Cuando hablamos de la introducción, estamos hablando pues ya de un reporte de caso específico. Es un paciente de 79 años de edad que al momento tiene un resultado positivo para COVID-19, y con los paraclínicos confirmatorios tenemos una radiografía que muestra una neumonía bilateral que requiere hospitalización de aproximadamente 30 días. A los 15 días siguientes de la hospitalización se encuentra el paciente con astenia, dinamia, altos requerimientos de oxígeno. Por lo tanto, pues la idea es programar una rehabilitación pulmonar por posible hipoxemia a causa del COVID-19. Cuando se cumplen estos 30 días de nuestro paciente estar hospitalizado, se logra pues la alta con oxígeno domiciliario, y a las 3 semanas se inició una rehabilitación pulmonar que logró que el paciente pues se le pudiera retirar el oxígeno y pudiera continuar con una rehabilitación pulmonar de forma ambulatoria. De la información del paciente tenemos que es un paciente de 79 años de edad, masculino, mestizo, es un paciente que ya estaba pensionado y que como antecedente personal tenía la hipertensión arterial tratada y el tabaquismo. En los hallazgos clínicos que nos presentó nuestro reporte de caso, encontramos un paciente con regulares condiciones generales, estaba consciente, febril, sin signos de dificultad respiratoria, presentaba astenia, dinamia y algunas mialgias, y pues presentaba esa hipoventilación generalizada con unos ruidos sobreagregados tipo roncus en bases, y pues la hipotensión de base que estaba generada también pues es por esa exacerbación. Compañera, entonces ya la información que tenemos del paciente, nos referimos a un paciente de 79 años de edad, masculino, mestizo. Listo, bueno, en cuanto
A la información del paciente tenemos, como nos menciona nuestra compañera, que es un paciente de 79 años de edad, masculino, mestizo, pensionado, con antecedente de hipertensión arterial y también antecedente de tabaquismo. En los hallazgos clínicos encontramos que el paciente se encontraba en una regular condición general, consciente, febril, con signos de dificultad respiratoria, astenia, adinamia, mialgias, hipoxemia, hipoventilación generalizada, ruidos sobreagregados tipo roncos, envases e hipotensión arterial. Ya para las evaluaciones diagnósticas tenemos una tomografía axial computarizada, diagnósticos diferenciales como neumonía bacteriana, también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis, un CA de pulmón y otros diagnósticos que pues también se podrían tener en cuenta, fue una neumonía causada por virus como el sincitial respiratorio, adenovirus y virus de la influenza. Ya en cuanto en qué se enfocó la intervención terapéutica, básicamente se basó principalmente en la terapia respiratoria con oxígeno suplementario para lograr los niveles óptimos de oximetría y mejorar la capacidad pulmonar con el fin de retirar el uso de oxígeno suplementario. También a su vez se realizaron diferentes actividades y terapias en cuanto a la tolerancia a la actividad física, ejercicios de fortalecimiento de miembros superiores e inferiores, pues esto debido al tiempo que estuvo el paciente internado y también por la misma causa, pues la realización de ejercicios para mejorar el equilibrio y la marcha. Bueno, en cuanto al calendario, después vamos a exponer como la evolución de la enfermedad desde que iniciaron los síntomas desde el momento cero hasta pues ver cómo fue el manejo del paciente y cómo fue su mejoría. Entonces, como primera fecha tenemos el 3 de febrero del 2023, donde el paciente inicia con sintomatología como la tos con expectoración verdosa, fiebre cuantificada en 39 grados continua, astenia, dinamia y artralgias. Al 6 hace la primera consulta a servicio de urgencias, donde le realizan rayos X de tórax, pero pues solamente se evidenciaron los infiltrados bilaterales y pues iniciaron manejo con cefalexina de 500 miligramos por 7 días. El 9 de febrero, al ver que el paciente no mejoraba, reconsulta al servicio de urgencias, donde le realizan pruebas de COVID-19 y salen positivos. Como el paciente venía con una disnea en reposo, inician el tratamiento con oxígeno a 3 litros por minuto y pues un antibiótico, ya que pues el infiltrado que tenía era causado de una neumonía, pues que es una complicación del COVID. El 23 de febrero ya realizan el retiro del oxígeno y pues comienzan con la terapia de rehabilitación pulmonar para poder darle salida al paciente. Y pues ya el 23 de marzo del 2023, un mes después de la salida del centro hospitalario, pues el paciente ha mejorado en cuanto a sus actividades del día a día gracias a la rehabilitación pulmonar que le hicieron. Listo, ya como los seguimientos y resultados, pues vamos a tener que el paciente anteriormente era manejado con los sartán 50 miligramos para la hipertensión arterial primaria que tenía, pero cuando le comenzaron los síntomas, pues el 3 de febrero, este comenzó con paracetamol 1 gramo, pues para la automedicación cada 8 horas, para controlar sus alzas térmicas. Ya cuando el paciente el día 6 de febrero, pues reconsultó urgencias, y ya teniendo los resultados de su radiografía de tórax, comienza con el tratamiento ambulatorio de cefalexina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. El día 9 de febrero consulta por una disnea de reposo y le dan diagnóstico de COVID-19, y así se inicia el oxígeno a 3 litros y ceftriaxona 1 gramo por 5 días. Cuando completa el esquema antibiótico se comienza a hacer el retiro paulatino de oxígeno, con el cual permanece hasta el 20 de febrero y se inicia pues la terapia de rehabilitación pulmonar para vigilar la capacidad respiratoria del paciente como dijeron anteriormente. Ya al ver su mejoría se le da el egreso el 23 de febrero del 2023. Pues aunque el primer ingreso al hospital el paciente fue buen tratado con un buen antibiótico, gracias al COVID-19 pues no se permitió que se tuviera un tratamiento exitoso y por esto el paciente reconsulta. Bueno, en cuanto a la perspectiva del paciente, pues el paciente, aunque ya tiene una patología de base como es la hipertensión arterial, pues él nos comunicaba que es igualmente limitado mucho su vida, pues por no poder hacer sus actividades diarias constantes, por estar pendiente de tomarse el medicamento, por tener que comer las comidas bajas en sal. Entonces, eso
él decía que era una dificultad para él. En cuanto ya pues cuando comenzaron los síntomas, pues fue como un gran impacto para él tener esa tos con expectoración, la fiebre. Entonces, pues por lo que consulta. Ya cuando salió del hospital, el paciente decía que igualmente así, si le hubieran iniciado la terapia de rehabilitación pulmonar, pues que igual al principio se sentía con mucha dificultad por haber estado con oxígeno y todo. Entonces, pues además ese era como el susto de que, pues como tanta gente que había tenido COVID, de que en las noticias salían muchas cosas, pues le daba susto de que fuera una de las víctimas del COVID. Ya cuando comenzamos el tratamiento médico, luego de tener el diagnóstico y el resultado de más paraclínicos, pues que se veía la complicación de la neumonía, ya pues él sabía que la hospitalización se iba a prolongar, que era no tener contacto con su familia, entonces pues él decía que igualmente eso era como un momento de tristeza saber tener esa enfermedad y pues no tener contacto con las personas más allegadas a él. Ya pues cuando comienza a mejorar, ya que podía ingresar la familia, que ya no era para positivo para COVID. Entonces, pues él nos comunicaba que ya era como más fácil, que ya la adaptación había sido mejor, pero que igualmente estar con oxígeno, pues que era muy incómodo. Ya cuando empezaron con el retiro de oxígeno paulatinamente y pues con las terapias respiratorias y la rehabilitación pulmonar, pues fue una mejoría muy grande para la vida de él, pues poder tener un egreso exitoso. Bueno, finalmente, ya hablando de la discusión, pues tuvimos en cuenta todo lo que se habló anteriormente en el reporte de caso y también tuvimos en cuenta lo que fueron unos artículos en el cual nos hablaba sobre la patología y todo lo que pasó con el paciente durante todo este tiempo. Entonces, en la discusión planteamos lo siguiente. En el reporte de caso, teniendo en cuenta la evolución del paciente con COVID-19 durante sus 25 días hospitalarios integrados en el programa de rehabilitación pulmonar por posible hipoxemia, se evidencia evolución en relación de la velocidad de la marcha, la fuerza de miembros inferiores, la dificultad en las actividades realizadas rutinariamente y calidad de vida durante los días de tratamiento. A las terceras semanas de dar inicio a la rehabilitación pulmonar, se observa cambios significativos en su salud física y social. De igual manera, es necesario continuar la rehabilitación pulmonar para dar restablecimiento con sus actividades físicas previas a la infección con COVID-19, buscando una mejoría completa frente a todas las esferas que presenta el paciente. Recordemos que el paciente no solamente se encontraba mal físicamente, sino que también estaba socialmente muy afectado y tenía tanto como eran problemas de ansiedad y pues ya eran como los síntomas físicos que pues ya vamos a nombrar más adelante. Entonces ya en la rehabilitación pulmonar se estableció fundamental en la recuperación en los pacientes previamente infectados por COVID-19, buscando la mejoría de los síntomas como era la disnea, la ansiedad y síntomas depresivos que nuestro paciente presentaba. Pero sin embargo, pues en la literatura nos hablaba que también se ha recomendado que en los pacientes que estuvieran críticos no se diera inicio a la rehabilitación respiratoria temprana y más bien usar lo que eran videos educativos y manuales en quienes se encontraran en aislamiento, todo esto con el fin de prever las discapacidades que eran consecuentes a esta enfermedad y pues permitir volver el estado previo a la enfermedad. Ya como sale en este reporte de caso, pues se evidencia un paciente que necesitó 3 semanas para lograr desvincularse del oxígeno y poder continuar con la rehabilitación, lo que era ambulatoria, basándose en la opinión técnica de los autores que encontramos en los artículos que nos decía que era necesario la educación previa al paciente, los ejercicios aeróbicos de baja intensidad que tuvieron un aumento de forma gradual, ejercicios que impliquen fuerza muscular con repeticiones entre 8 y 12 veces que durarán mínimo 6 semanas con el fin de lograr un aumento del 5 al 10% semanal, incluyendo entrenamientos de drenaje de secreciones para mejorar la ventilación y el patrón respiratorio de cada paciente. Pues en cuanto al conflicto de intereses, nosotros no tenemos ninguno de los autores declaró conflicto de intereses pues en cuanto al paciente. Ya pues en los agradecimientos le agradecemos a la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt pues que nos ayuda a realizar las prácticas en diferentes ámbitos hospitalarios y esto nos ayuda a reforzar los conocimientos académicos que hemos cogido en las aulas.
y para así poder formar una relación médico-paciente exitosa. Al doctor que nos acompaña en las rotaciones, que nos ayuda con el tratamiento, el seguimiento del paciente, a todo el personal de enfermería y médico que ayudó a la realización del paciente desde el ingreso hasta el último día que estuvo hospitalizado, y al doctor Duque por ayudarnos a encaminar el reporte de caso.